Bueno, ahora vamos a ver un tema diferente. Seguimos trabajando con consultas de JPQL, pero ahora vamos a ver algo que se conoce como inner join. La idea del inner join ya está presente en SQL, entonces creo que es útil para tener un mejor entendimiento de cómo funciona el JPQL, que primero es útil que primero veamos cómo funciona en SQL. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que pues me voy a ir a las diapositivas a la número 145. Y en estas diapositivas en la 145 tengo nuestras clásicas tablas de artículos y comentarios. Entonces, artículos y comentarios, pues ya sabemos que nuestros datos de prueba tienen estos textos: título artículo 1, título artículo 2, título artículo 3. Y pues comentarios tiene también esos comentarios, y este es de hecho un ejemplo que habíamos hecho en las clases pasadas para ilustrar una relación uno a muchos. Si ustedes recuerdan, un artículo que estaba en esta tabla estaba relacionado con muchos comentarios de esta tabla de esta tabla de comentarios. Por ejemplo, el artículo cuyo ID es 1 está relacionado aquí y también está relacionado acá. Si se fijan, sé que está relacionado con la otra tabla porque hay una columna que me permite saber con qué comentario está relacionado el artículo. En este caso la columna es artículo-id. Entonces, si vemos cómo pegar estas tablas, cómo podríamos pegar estas tablas, en SQL hay varias maneras de pegar estas tablitas. En SQL hay algo que se llama inner join, ¿ok? La idea del inner join en SQL es muy simple. Lo que hacen es que pegan todos los renglones de una tabla con los renglones de otra segunda tabla, y solamente se van a pegar los renglones que cumplan cierta condición de pegado, cierta condición que se define a través de un keyword especial. Este keyword especial es el keyword on. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos pegar esta tabla artículos con la tabla comentarios, de tal manera que veamos qué artículos están relacionados con comentarios, lo que haríamos en SQL es una consulta similar a la que está aquí abajito. Tendríamos que hacer primero seleccionar todos los campos de la tabla artículos, ¿sí? Y luego viene este keyword especial que es inner join. Y inner join lo que le estamos diciendo es pega la tabla artículos con la tabla comentarios, ¿ok? Entonces ahí le estamos diciendo que pegue los renglones de artículos con comentarios, pero el definir cómo se van a pegar esos renglones se hace a través de este keyword especial que es el keyword on, ¿sí? Este keyword on, lo que le decimos es la condición que nos va a permitir pegar a la tabla, a una de las tablas con la otra tabla. En este caso, por ejemplo, le estoy diciendo que pegue a la tabla artículos con la tabla comentarios, usando el hecho de que comentarios tiene una columna que se llama artículo-id, ¿sí? Y este artículo-id pues es lo que está utilizando para pegar con la tabla artículos en su campo id. Entonces lo que está haciendo es que se está fijando todos los comentarios cuya columna artículo-id coincide con el valor de la columna id, pero de la tabla artículos. Entonces eso es en esencia un inner join. Ustedes definen cómo se pegan los renglones a través de este keyword on. Creo que eso se puede ilustrar también con otro dibujito. Entonces para eso tengo en la siguiente diapositiva estas mismas tablas, la tabla de artículos y la tabla comentarios. Aquí yo puse estas franjas en color naranja y esta franja en color azul para que se note claramente dónde se están pegando cada uno de los renglones de cada tabla. Entonces cuando ustedes ejecutan el inner join, lo que estarían haciendo o lo que estarían obteniendo como resultado en la base de datos es básicamente una tabla que consta de los siguientes renglones y las siguientes columnas. Si se fijan, lo que hace la consulta es que les pega todas las columnas de artículos, la columna ID y la columna título, y también les pega todas las columnas de ID, artículo-id y de comentario de la tabla comentarios. Entonces estos en naranja pues son las columnas de artículos, estos en azul son las columnas de comentarios. Y los renglones que estamos obteniendo, si se fijan con cuidado, pues son los renglones que cumplen la condición de que exista algún artículo-id cuyo valor coincida con alguna columna, con el valor de la columna id. Entonces, por ejemplo, el artículo cuyo id es 1 sí tiene un valor asociado en comentarios a partir de esta columna de artículo-id, y
título artículo 2, si se fijan, título artículo 3, que es el artículo cuyo ID es 3, si tiene asociado un comentario a partir de esta columna. ¿Okay? Entonces, pero si se fijan con cuidado, el artículo cuyo ID es 2, este de aquí, ¿sí? Este artículo de aquí no tiene ningún comentario asociado, no tiene ningún comentario cuya columna artículo-id coincida con algún numerito que está aquí, con el número 2, ¿sí? Nada más tenemos el número 1, el número 3. Entonces, lo que distingue al inner join de otros mecanismos para pegar tablas en SQL es que solamente los renglones que cumplen la condición son los que se muestran. Entonces, si se fijan aquí, pues no tenemos en este lado donde están los renglones con esta franja amarilla que representan los datos de artículos que tuvimos. Si se fijan, no hay ninguno que sea de artículo cuyo artículo título es 2. Bueno, aquí está mal el dibujito, aquí debería de ser 1, aquí debería aparecer 1. Eso fue un error de mi parte, ¿sí? Pero entonces básicamente me está diciendo que los artículos que sí tienen comentarios nada más son el 1 y el 3, y el 2, que no tenía ningún renglón que yo le pudiera asociar en la tabla de comentarios, ese no me está apareciendo. Entonces eso es lo más esencial del inner join. Los renglones que no cumplen las condiciones no se muestran. Caso contrario al tipo de pegado que se conoce como outer join. En outer join, si hay renglones que no cumplen las condiciones, de todas maneras se muestran, pero en el renglón que le correspondería en la otra tabla simplemente les muestra como resultado puros campos null. Entonces, pues es un valor bastante interesante. Entonces, para ilustrarles todavía un poco más esto, voy a hacer una consulta rápida en la base de datos y después vamos a comparar cómo esa misma consulta usando SQL se haría pero usando JPQL, que es esta parte de JPA. Entonces, pues déjenme borrar esto y lo que voy a hacer es me voy a ir a mi base de datos. Estoy usando ahorita la base de datos portable que hemos estado utilizando desde el principio del curso. Recuerden que esa base de datos portable, para arrancarla, se pueden ir a la carpeta de base portable HSQLDB que está dentro de su proyecto de curso mapeo objeto. Entonces, en una pestañita voy a arrancar el servidor. Entonces, el servidor lo voy a arrancar de la siguiente manera. Acuérdense que en su proyecto está en esa misma carpeta de base portable HSQLDB, está un archivo que dice comandos.txt. Y en ese archivo pues ahí vienen varias instrucciones sobre cómo arrancar el servidor, detener el servidor y arrancar el cliente de consulta, etc. Esto ya lo habíamos visto antes, entonces no me voy a detener mucho en esto. Lo único que aquí necesito hacer es arrancar el servidor de consultas, el servidor de SQL. Entonces ahí arranco y ahora voy a arrancar el servidor del cliente de consultas. Entonces eso lo voy a hacer en otra pestañita, ahí mismo en la carpeta base portable, y ahí voy a arrancar el cliente de consultas. Entonces voy a armar aquí una consulta que haga un join de SQL y vamos a ver después las diferencias que tiene con JPQL. Entonces voy a hacer un join muy similar al que estaba haciendo para este dibujito, ¿sí? La diferencia es que para este join no le voy a pedir que me traiga todas las columnas. Voy a hacer un join que igual me pegue artículos con comentarios, pero que nada más me traiga el título y el comentario asociado que tiene en la otra tabla, ¿sí? Entonces ya no me van a aparecer todas estas columnas, nada más quiero que me aparezca el título y el comentario asociado. Entonces, un join de ese tipo en SQL sería más o menos de la siguiente forma. Tendría que hacer primero un select, luego tendría que poner, por ejemplo, aquí como me interesa nada más el título, voy a poner a.título, ¿sí? From artículos. Este A es básicamente un alias que yo puedo elegir en la tabla. Déjenme hago esto un poco más grande para que puedan verlo mejor. ¿Está? Entonces, aquí en Select a artículos, este sería un alias, esta letrita. Acuérdense que en SQL pueden formar alias para sus tablas de esta manera. Entonces aquí les estoy diciendo que de aquí en adelante todo lo que sea de artículos se puede asociar con esta variable A. Entonces ahí le estoy diciendo que me traiga el título. Pero como a mí me interesa también pegar esta tabla con la tabla de comentarios, pues tengo que hacer un inner join. Y aquí en este inner join lo que voy a hacer es pegar esa tabla con comentarios.
comentarios, y le voy a decir que tenga este alias AC. Y aquí es donde tengo que utilizar el keyword on para hacer el pegado. Entonces aquí el pegado lo voy a hacer con c.artículo-id coincida con el valor de a.id. Okay. Entonces vamos a probar esta consulta. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en mi cliente de consultas. Entonces, si se fijan, ahí me dice que pues ya me regresó que el título y artículo de estas cosas son esto. Bueno, me estaba faltando otro campo, disculpen. Aquí también yo puedo poner que pues necesito el comentario, ¿no? Entonces tengo que poner aquí c.comentario. Pues acuérdense que estas tablas de artículo y comentario pues tienen la columna título y tienen la columna comentario. Entonces yo ahí lo único que estoy haciendo es que le estoy pidiendo la columna de título y la columna de comentario de estas dos tablas y le estoy pidiendo que me las muestre. Entonces ahora sí voy a copiar esto. Listo. Entonces ahora sí me dice que en la columna título tenemos estos textos y en la columna comentario tenemos estos. De acuerdo al inner join, pues me está diciendo que el artículo cuyo texto es este, artículo 1, tiene este comentario, pero también tiene este otro comentario, mi comentario 2, y algo similar pasa con el artículo 3. ¿Okay? Entonces este es un ejemplo muy básico de cómo hacer un inner join, pero usando SQL. Ahora vamos a ver cuál sería la diferencia usando JPA. Imagínense que en JPA queremos definir una consulta que igual nos traiga el título y el comentario de la entidad de artículos. ¿Ok? Entonces ahí también hay que hacer una especie de inner join. Vamos a ver cómo hacer ese inner join, pero ahora en JPQL, y vamos a ver cuáles son las diferencias. Entonces para esta parte, para que pueda ilustrarles esto como un ejemplo, me voy a ir a esta clase de ejemplo introducción JPQL. Voy a crear una copia de esta clase, entonces voy a guardar esta clase como con otro nombre. Le voy a poner ejemplo join JPQL. Entonces ahí está esta clase. Y vamos a hacer esta clase un poco más grande. Y voy a borrar estos datos nada más para que sepan que porque realmente son datos que no necesito. Entonces, por eso los estoy borrando. Y esta clase se va a llamar ejemplo join. Ejemplo join. Okay, entonces ya está mi clase de pruebas. Entonces vamos a hacer una consulta que sería con m.create query. Entonces esta consulta sería... Lo que quiero que hacer en esta consulta es básicamente lo mismo que hice aquí en SQL, que estoy obteniendo el título y el comentario de artículos y comentarios. ¿Ok? Entonces para esta parte lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces voy a seleccionar primero ahorita tengo que hacer la unión. Bueno, entonces voy a crear la consulta de la siguiente manera. Voy a hacer un create query. Y aquí lo que voy a poner, pues quiero hacer una consulta que sea similar a la consulta que hicimos en SQL. Similar a esta. Entonces quiero tener un título, un comentario y todo esto de lo que resulta de pegar artículos con comentarios. Pues aquí varía un poco en JPQL porque lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que poner select a.título y c.comentario como en SQL. Pero aquí varía en el sentido de que tengo que hacer... primero tengo que poner la entidad de artículo con su variable de identificación A. Ok, déjenme esto un poco más grande para que se vea mejor. Con su variable de identificación A. Y luego tengo que hacer el inner join con los comentarios que tiene asociado este artículo. Ahora aquí es donde entra la diferencia porque aquí no tengo que hacer lo que hacía en SQL de que tomo la tabla de artículos y la pego con comentarios y me fijo en una columna que coincide para ambas. Aquí más bien, si ustedes recuerdan, cuando estábamos trabajando con los mapeos de uno a muchos, a partir del artículo habíamos definido un mapeo que me permitía acceder a la entidad de comentario. Entonces, por ejemplo, acuérdense que teníamos la clase artículo,
esa está en el paquete de curso mx.wasm.curso entidades. Y aquí en esta clase artículo, pues nosotros habíamos definido lo siguiente. Habíamos definido que artículo tiene esto que es una lista de comentarios. Y esto lo vimos hace tiempo cuando definimos el mapeo 1 a muchos. Entonces, en JPQL, a diferencia de SQL, son estos mapeos los que me permiten hacerlos de manera implícita, los joins. Entonces, lo que había que hacer aquí, en pocas palabras, es que el inner join lo hago no con la entidad comentario, sino más bien a partir de esta variable de identificación A, tengo que poner a.comentarios C. ¿Ok? Y ya con eso, JPQL sabe que yo quiero de la entidad artículos, de la entidad artículo quiero obtener la relación que tiene con comentarios, que pues ya sabemos que tiene varios comentarios, y estos comentarios pues los estoy guardando en una variable de identificación que se llama C. Ahora, esto no representa todos los comentarios que tiene, sino más bien representa cada uno de los comentarios que va a tener asociados. Entonces, por eso es que, como yo sé que este C representa no una lista de comentarios, ¿sí?, sino más bien uno solo de esos comentarios que tiene dentro de la lista, por eso es que yo puedo hacer esto de C.comentario. Entonces, esto de aquí, este query lo voy a copiar para que lo podamos comparar. Es básicamente el equivalente en SQL de esta consulta. Si se fijan, entonces son los mapeos que vimos en clases pasadas, uno a uno o uno a muchos o muchos a muchos, los que me definen cómo se van a pegar estas tablas de manera implícita. Ya no tengo que definir, o mejor dicho, ya no tengo que usar el keyword on sobre alguna columna en particular para pegarlos, sino que es el mapeo el que ya le dice cómo se pueden pegar estas tablas. Entonces, esto de aquí pues ya me daría estos dos campos de título y comentario. Esto pues lo voy a regresar en una tupla para rápido. Entonces voy a importar esto voy a importar esta tupla, y pues aquí le voy a poner que esto lo asocie con el keyword título, y que este lo asocie con el keyword, esto lo voy a poner en mayúsculas, comentario, y este keyword también lo voy a poner en mayúsculas para que se distinga de los campos. Entonces, esto va a ser una consulta que me va a regresar pues el título y el comentario, ¿sí? Y me lo va a regresar en un objeto del tipo tupla. Entonces esto lo voy a guardar en una consulta, una variable que se llama consulta, va a ser igual a esto que acabo de definir. Es un typed query que me va a regresar objetos del tipo tupla. Entonces aquí nada más tengo que importar esto. Ahí está. Y ahora ya nada más lo que tengo que hacer es ejecutar la consulta. Entonces aquí voy a poner pues consulta.get result list. Entonces eso me regresa la lista de tuplas. ¿Sí? Estos son los renglones. Y pues ya nada más itero esto para que ustedes puedan ver qué es lo que está imprimiendo, ¿no? Entonces aquí voy a iterar cada uno de estos renglones. Renglón, son de renglones. Y pues aquí ya nada más voy a hacer un println que haga esto. Out, que sea título, dos puntos, que es lo que venga en este renglón. Título. Y pues también el comentario que viene en este renglón, ¿no? Esperen, aquí tiene que ser título, ¿okay? Aquí tiene que ser renglón.get comentario. Okay. Pues eso nos debe de imprimir todos los renglones que obtuvo, pero nada más esos campos de título y comentario, que son los que yo le pedí aquí. Vamos a ejecutar este query con Shift F6. Entonces ahí se está ejecutando este código. Y vamos a ver qué nos dice. Entonces me dice que pues tengo que el resultado de esta consulta es que hay estos dos artículos que este artículo
el artículo que tiene este texto, título artículo 1, pues tiene estos dos comentarios, y el artículo 3 pues tiene estos otros dos comentarios, que es realmente lo que nosotros esperábamos de acuerdo a nuestra consulta, ¿no? Si se fijan, es básicamente la misma información. La diferencia es que aquí estoy utilizando pues JPQL para poder acceder a estos parámetros que son de la otra tabla. Entonces, para poder pegar tablas en JPQL, ustedes se auxilian de los mapeos que habíamos definido en las clases pasadas. Los mapeos 1 a 1, 1 a muchos o muchos a muchos. De aquí nada más sería bueno como ver el tipo de consulta que está haciendo JPQL. Si se fijan aquí arriba me dice que para hacer esta consulta que yo le pedí aquí, con esta consulta de JPQL, esta la tradujo en esta consulta de SQL que les muestra en la terminal. Vamos a analizar rápidamente qué está haciendo ahí, nada más para que vean las diferencias de la consulta que hice de SQL y la consulta de JPQL. Entonces, esta consulta de JPA nos regresó, mejor dicho, JPA construyó automáticamente para poder hacer la consulta en la base de datos SQL, ¿sí? Aquí si se fijan nada más está obteniendo los parámetros que nos interesan, el título y el comentario. Luego viene el from, luego viene el inner join con comentarios, ¿no? Y luego viene el keyword on. Entonces, pues si se fijan, esto básicamente lo tradujo pues nuestro proveedor de JPA, que es Hibernate, lo tradujo en esta consulta. Es un caso también interesante qué pasa cuando tienen tablas muchos a muchos. Entonces, por ejemplo, aquí en estas tablas que habíamos definido previamente, en la tabla de categorías y en la tabla de artículos, sabíamos que hay una relación muchos a muchos entre artículos y categorías a través de esta tabla intermedia que es categorías-artículos. Si ustedes recuerdan este ejemplo y lo hicimos ya también hace tiempo para mapear artículos con categorías. Entonces acuérdense que por ejemplo artículo en esta relación muchos a muchos pues justamente salió esta propiedad que está aquí. Artículo está asociado con una lista de categorías, ¿ok? Eso viene de la relación muchos a muchos que tenemos aquí. Pero recuerden que esta relación muchos a muchos surge en SQL, o mejor dicho, se puede construir en SQL si tienen una tabla intermedia como esta, que básicamente les permite decir qué ID de una tabla está relacionado con qué ID de otra tabla, ¿ok? Entonces, es interesante ver cómo haría esta consulta JPA, porque en JPA, mejor dicho, en SQL lo que tendrían que hacer es, hacen primero un inner join de categorías con categorías-artículos, y luego hacen un inner join de categorías-artículos con artículos. Entonces son básicamente dos inner joins, uno que pegue esta tabla con esta otra, y luego otro inner join que pegue esta tabla intermedia con la tabla de artículos. ¿Okay? Entonces básicamente vamos a verificar que eso es lo que está haciendo ahorita JPA. Me voy a ir aquí a mi programa de ejemplo y voy a hacer otra consulta aquí, otra consulta de ejemplo que va a ser básicamente una consulta 2. ¿Okay? Y lo que voy a hacer aquí, pues nada más me voy a traer voy a traerme de estas tablas, me voy a traer el título de un artículo. Bueno, aquí este campo está mal, aquí debería de ser título. Bueno, creo que es, ahora ya no me acuerdo, déjenme revisar. Creo que es título. Vamos a ver. Rápidamente, déjenme checar aquí. Es nombre. Sí, es título. Está mal aquí el dibujito. Aquí debería de decir título. Bueno, está horrible la letra, pero ahí no sé si se alcanza a ver, ¿no? Título. Es lo que debería de aquí decir. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que me voy a traer nada más el título del artículo y la categoría que tiene asociada ese artículo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para el título artículo 1 me debe decir que su categoría que tiene asociado es Java. Y bueno, las otras categorías que también tiene asociado. Entonces, eso lo voy a hacer en JPQL. Entonces, aquí en JPQL pues voy a poner el ejemplo.
Entonces tenemos que esto va a ser consulta 2. Consulta 2 va a traerse primero de artículo, se va a traer su título como título, y luego de la tabla de categorías se va a traer la propiedad nombre, ¿sí? Y esto va a ser de con el alias nombre de artículo que está pegando con categorías, ¿okay? Categorías. O sea, resumiendo, la consulta que estoy haciendo ahorita estoy a partir de un artículo, de una entidad de artículo, quiero saber qué categorías tiene relacionado, con qué categorías está relacionado el artículo. Y quiero de esa información traerme nada más el título del artículo y el nombre de la categoría con la que está relacionado. Entonces, para hacer esa consulta, lo que hago es básicamente esto de hacer un inner join de artículo, de la entidad de artículo, con las categorías. ¿Okay? Pero si se fijan, es otra vez esta cuestión de que el inner join lo hace usando realmente los mapeos que previamente definimos. Entonces, acuérdense que aquí en la clase de artículo habíamos definido justamente esta propiedad categorías con este mapeo de muchos a muchos, y es a partir de la configuración implícita de este mapeo que se puede hacer la consulta. Entonces, vamos a probar esta parte. Aquí voy a hacer una consulta 2.get result list, y esto pues me va a regresar una lista de tuplas. Esto lo voy a llamar renglones 2, ¿sí? Y pues al final va a ser prácticamente lo mismo que hicimos aquí. Voy a iterar esos renglones, iterar renglones 2. Voy a reutilizar esta variable, bueno, no, así está bien. Y pues vamos a probar esto. Entonces voy a volver a ejecutar este código. Esperen, aquí nada más necesito aquí voy a imprimir el título, y aquí voy a imprimir el nombre de la categoría. Entonces aquí voy a poner nombre, ok, y ahora sí, creo que no se me pasó nada. Vamos a ejecutar este código con Shift F6. Entonces ahí se está ejecutando. Entonces, si se fijan, me dice que título artículo 1, pues tiene el artículo cuyo ID es 1, que tiene este texto, título artículo 1, pues tiene estas categorías asociadas, Java, Linux y JPA, que son los resultados que esperábamos de acuerdo a nuestros datos de prueba. El artículo cuyo ID es 1 tiene estas categorías. Bueno, aquí en los datos de prueba dice Spring, pero aquí más bien debería decir JPA, ¿no? En los datos de prueba. Entonces, pues esto fue básicamente cómo hacer una consulta usando estos inner joins. Si se fijan, aquí también podemos analizar la consulta que generó automáticamente el proveedor de JPA, que en nuestro caso es Hibernate. Entonces, fíjense el tipo de consulta que hizo para obtener a partir del artículo las categorías. Primero tiene que obtener pues obviamente el título y el nombre de la tabla artículos, ¿okay? Y luego tiene que hacer pues el inner join con categorías, ¿okay? Y tengo que decirle pues cómo voy a pegar artículos con categorías. Entonces aquí le tengo que decir inner join para que sepa cómo pegar la tabla de artículos con la tabla con la tabla de categorías y bajo artículos, que es la tabla intermedia. Y una vez que tengo eso pegado, ahora pego la tabla intermedia con la tabla de categorías. Ahora sí. Y esto es otro segundo inner join que se hace sobre estas columnas. Entonces, si se fijan, es lo que les comentaba hace rato, que iban a ser necesario hacer dos inner joins en la consulta de la base de datos para poder pegar estas tablas, para poder pegar categorías con categorías y en bajo artículos y luego con artículos. Requerimos dos inner joins, que es lo que estamos viendo aquí. Es la consulta que generó el proveedor de JPA. Entonces,
Pues es interesante notar este tipo de cositas que hace JPA. Si se fijan, toda esa consulta pues se origina de que nosotros hicimos nada más esta consulta. ¿Sí? Esta consulta de from artículo a inner join categorías y de todas las configuraciones implícitas que están con los mapeos de JPA. Bueno, pues estos cambios los voy a subir al repositorio. Los voy a subir con el siguiente mensaje. Entonces, este va a ser ejemplo inner join, okay, de JPQL. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio en el siguiente video para repasar esta parte. Entonces, pues vamos al siguiente video.